SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar María, de Jorge Isaacs. Jorge Isaacs nació en Santiago de Cali en 1837 y murió en Ibagué en 1895. Novelista, escritor, poeta y político colombiano, su única novela, María, se convirtió en una de las obras más notables del movimiento romántico en la literatura en español. Desde su publicación en Bogotá en 1867, las ediciones de María se han multiplicado a lo largo de los siglos XIX y XX. Esencialmente romántica, María tiene, sin embargo, elementos realistas y costumbristas que evidencian el interés de su autor por el habla popular. Cuando Unamuno la leyó, en su avanzada madurez, dijo que se había sentido más afectado que si hubiera tenido 15 años. Disfrútenla. Vamos allá. Era yo niño aún, cuando me alejaron de la casa paterna para que diera principio a mis estudios en el colegio del doctor Lorenzo María Lleras, establecido en Bogotá hacía pocos años y famoso en toda la República por aquel tiempo. Pasados 6 años, Efraín regresa con su corazón rebosante de amor patrio. Cruza planicies de verdes gramales, regadas por riachuelos donde sestean hermosas vacadas, mudo ante tanta belleza cuyo recuerdo ha conservado en la memoria. Antes de ponerse el sol ya ve blanquear sobre la falda de la montaña la casa de sus padres, y poco después puede distinguir hasta las luces de las habitaciones. Oye un grito indefinible, es la voz de su madre. Efraín se emociona al abrazarse a ella. Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía a las hermanas que dejé niñas, María estaba en pie junto a mí y velaban sus ojos anchos párpados orlados de largas pestañas. Fue su rostro el que se cubrió de más notable rubor cuando al rodar mi brazo de sus hombros rozó con su talle, y sus ojos estaban humedecidos aún al sonreír a mi primera expresión afectuosa, como los de un niño cuyo llanto ha acallado una caricia materna. A las 8 van al comedor, que está situado en la parte oriental de la casa. Desde allí se ven las crestas desnudas de las montañas sobre el fondo estrellado del cielo. El padre ocupa la cabecera de la mesa y Efraín se coloca a su derecha, con su madre a la izquierda, como de costumbre. Las hermanas y los niños se sitúan indistintamente y María queda frente a Efraín. María me ocultaba sus ojos tenazmente, pero pude admirar en ellos la brillantez y hermosura de los de las mujeres de su raza, en 2 o 3 veces que a su pesar se encontraron de lleno con los míos. Sus labios rojos, húmedos y graciosamente imperativos, me mostraron solo un instante el velado primor de su linda dentadura. Lleva la abundante cabellera castaño oscura arreglada en 2 trenzas, sobre el nacimiento de una de las cuales se ve un clavel encarnado. María viste un traje de muselina ligera, casi azul, del cual solo se descubre parte del corpiño y la falda, pues un pañolón de algodón fino, color de púrpura, le oculta el seno hasta la base de su garganta de blancura mate. Concluida la cena, los criados levantan los manteles. A Efraín le han asignado un cuarto que han preparado María y las hermanas. Sobre la mesa hay un hermoso florero de porcelana azul que contiene trabajosamente en su copa azucena y lirios, claveles y campanillas moradas del río. A Efraín le encantan y su madre le dice que María recordaba cuánto le gustaban. María dice que se las repondrá todos los días. Después que mi madre me abrazó, Emma me tendió la mano y María, abandonándome por un instante la suya, sonrió como en la infancia me sonreía. Esa sonrisa hoyuelada era la de la niña de mis amores infantiles, sorprendida en el rostro de una virgen de Rafael. A la mañana siguiente, Efraín, después de arreglarse, abre la ventana y ve a María en una de las calles del jardín, acompañada de su hermana Emma cogiendo flores. Cuando le ven, María cae de rodillas para ocultar sus pies y se cubre los hombros con el pañolón. Pasado el almuerzo, Efraín se sienta con su madre mientras ella cose. Emma y María bordan cerca de ella. Vuelve María a sonrojarse cuando le ve. La madre quiere que Efraín le cuente. Emma le pregunta 1000 cosas de Bogotá. A María se le iluminan los ojos cuando la madre dice que sería bueno que Efraín le diese a las chicas algunas lecciones de gramática y de geografía. Habían pasado 3 días cuando me convidó mi padre a visitar sus haciendas del valle y fue preciso complacerlo,
Por otra parte, yo tenía interés real a favor de sus empresas. Durante la ausencia de Efraín, su padre ha mejorado sus propiedades notablemente. Una costosa y bella fábrica de azúcar, muchas fanegadas de caña para abastecerla, extensas dehesas con ganado vacuno y caballar, buenos cebaderos y una lujosa casa de habitación constituyen lo más notable de sus haciendas. Los esclavos, bien vestidos y contentos hasta donde es posible estarlo en la servidumbre, son sumisos y afectuosos con su amo. Uno de ellos va a casarse al día siguiente. Cuando vuelven hacia casa, Efraín le dice que en adelante desea participar más en los asuntos de su padre, pero el padre le contesta que eso no va a poder ser porque va a enviarle a Europa a concluir sus estudios de medicina. Emprenderá el viaje dentro de 4 meses. El resto del camino lo hacen en silencio. Cuando llegan a casa, María se da cuenta de que algo le pasa a Efraín. Le pregunta si le pasa algo y Efraín le contesta que no, que le ha dado mucho el sol y está cansado, y cuando se va, cuando Efraín llega a su habitación y ve las flores que María le ha dejado, rompe a llorar. Primer amor, noble orgullo de sentirnos amados, sacrificio dulce de todo lo que antes nos era caro a favor de la mujer querida, felicidad que comprada para un día con las lágrimas de toda una existencia, recibiríamos como un don de Dios, perfume para todas las horas del porvenir, luz inextinguible del pasado, flor guardada en el alma y que no es dado marchitar a los desengaños, único tesoro que no puede arrebatarnos la envidia de los hombres, delirio delicioso, inspiración del cielo. María, María, cuánto te amé, cuánto te amara. María fue bien recibida por la crítica y por los intelectuales, pero no alcanzó inmediatamente un gran éxito de público. Sin embargo, a partir de 1878, se suceden las impresiones rápidamente. Más de 50 ediciones de María ven la luz antes de 1900. El año del centenario de María, en 1967, el número de sus ediciones documentadas se aproximaba a 150. María sigue siendo una de las novelas más leídas en Hispanoamérica. Jorge Isaacs utilizó 2 grandes fuentes de inspiración para su novela: reminiscencias literarias y su propia biografía. Isaacs se inspiró principalmente en precedentes novelescos para crear a su heroína, pero el héroe, Efraín, está basado ante todo en las experiencias personales del autor, como el hecho de que la acción se desarrolle en el Valle del Cauca. Cuando el padre de Efraín hizo el último viaje a las Antillas, Salomón, primo suyo y a quien quería mucho desde la niñez, acababa de perder a su esposa, que le había dejado una niña de 3 años. Salomón estaba destrozado moral y físicamente por el dolor. Entonces, el padre de Efraín le dijo a su gran amigo Salomón que le dejara llevarse a su hija para educarla a su lado, y Salomón aceptó derramando muchas lágrimas. Efraín tenía entonces 7 años, y cuando su padre volvió de viaje, se quedó admirado ante esa niña. Era María. 6 años después, llegó la noticia de la muerte de Salomón. Pocos eran entonces los que, conociendo nuestra familia, pudiesen sospechar que María no era hija de mis padres. Hablaba bien nuestro idioma, era amable, viva e inteligente. Cuando mi madre le acariciaba la cabeza, al mismo tiempo que mis hermanas y a mí, ninguno hubiera podido adivinar cuál era allí la huérfana. Aquella noche, María no acude a cenar. Emma la disculpa diciendo que ha tenido dolor de cabeza y que se ha ido a dormir. Efraín piensa que María está disgustada por algo. Recuerda el encuentro que han tenido nada más volver Efraín con su padre de recorrer la hacienda y se da cuenta de que a María le ha podido molestar algo. Y de repente duda del amor de María. Piensa que lo da por supuesto, pero que a lo mejor ella no siente lo mismo que él. Y hasta se considera de pronto indigno de poseer tanta belleza, tanta inocencia. Puede que ella solo sienta un cariño de hermana, y en su locura piensa con menos terror, casi con placer, en su próximo viaje. Pero a la mañana siguiente se da cuenta de que aunque ella no le ame, él no dejará de amarla. Se da un paseo por la hacienda y recoge un ramo de azucenas. Cuando llega a casa va al costurero de su madre y allí está María, que primero baja la vista y luego se fija en el ramo. Creí comprender que las deseaba, pero un temor indefinible, cierto respeto a mi madre y a mis propósitos de por la noche me impidieron ofrecérselas. Cuando entra en su cuarto, ve que María no ha repuesto las flores. Si hubiera encontrado enrollada sobre la mesa una víbora, le hubiera impresionado menos que la ausencia de las flores. Su fragancia es para él algo del espíritu de María que vaga a su alrededor. Y entonces piensa que es verdad, que no le ama. Se lleva a sus labios el ramo de azucenas como para despedirse por última vez de una ilusión querida y lo arroja por la ventana.
Por la noche, en la cena, se da cuenta de que María lleva en su pelo una de las azucenas. Hay en su rostro un aire de resignación, y cuando el padre de Efraín le pregunta de dónde ha sacado la azucena, que solo crece en las montañas, María dice que Efraín tiró el ramo y le pareció una pena que se perdiese. Aquella noche, a la hora de retirarse la familia del salón, María estaba casualmente sentada cerca de mí. Después de haber vacilado mucho, le dije al fin con voz que denunciaba mi emoción: María, eran para ti, pero no encontré las tuyas. Efraín le coge la mano y entonces ella se pone en pie y le dice que cogerá todos los días las flores más lindas para él. Al día siguiente, Efraín ve a María momentos después de salir del baño. La cabellera de carey sombreado suelta y a medio rizar, las mejillas de color de rosa suavemente desvanecido, pero en algunos momentos avivado por el rubor y jugando en sus labios una sonrisa que revela una felicidad que no le es posible ocultar. Para Efraín es una necesidad tenerla constantemente a su lado, no perder un solo instante de su existencia. Se reúnen todos los días 2 horas para que Efraín les dé clase. Emma, la hermana de Efraín, enseguida se da cuenta de lo que pasa. Pasados 3 días, al bajar una tarde de la montaña, me pareció notar algún sobresalto en los semblantes de los criados con quienes tropecé en los corredores interiores. Mi hermana me refirió que María había sufrido un ataque nervioso y, al agregar que estaba aún sin sentido, procuró calmar cuanto le fue posible mi dolorosa ansiedad. Efraín entra en la alcoba donde está María y, dominando el frenesí que le hubiera hecho estrecharla contra su corazón para volverle a la vida, se acerca desconcertado a su cama. A los pies está sentado su padre, que fija en Efraín una mirada intensa. La madre también está allí. María está como dormida. La frente contraída revela un padecimiento insoportable y un ligero sudor le humedece las sienes. Al fin, el padre se levanta y dice que es exactamente el mismo mal que padeció su madre. Salido que hubo mi padre, coloquéme a la cabecera del lecho y, olvidándome de mi madre y de Emma, que permanecían silenciosas, tomé de sobre el almohadón una de las manos de María y la bañé en el torrente de mis lágrimas hasta entonces contenido. Y es que la madre de María murió muy joven, atacada de una epilepsia incurable. María empieza ya a respirar con más libertad y sus labios parecen esforzarse en pronunciar alguna palabra. Al final, dice el nombre de Efraín. María queda, después del acceso, dolorida y profundamente triste. Efraín vuelve por la noche a verla. Al despedirse de ella, María le susurra un «hasta mañana» emocionado. Cuando Efraín sale al corredor que conduce a su cuarto, sopla un viento impetuoso que columpia los sauces del patio. Recostado en una de las columnas del corredor, piensa en la enfermedad de María. No sé cuánto tiempo había pasado, cuando algo como el ala vibrante de un ave vino a rozar mi frente. Miré hacia los bosques inmediatos para seguirla. Era un ave negra. Al día siguiente, el doctor deja casi completamente restablecida a María y la prescribe un régimen para evitar la repetición del acceso y promete visitar a la enferma con frecuencia. Pero ella le dice a Efraín que ha oído a su padre decir que es la misma enfermedad que mató a su madre. De sus ojos ruedan a sus mejillas pálidas lágrimas que se apresura a enjugar. Aquella noche, después de cenar, el padre de Efraín le dice que quiere hablar con él y que quiere que su madre esté presente. Lo primero que le dice es que dentro de 2 meses se marchará a Europa, y luego dice que hay algo en su conducta que no está bien. Le dice que es muy joven, y María más, que por lo menos deberían esperar 5 años, y que ese amor que hay entre ellos puede tener un obstáculo insuperable, su enfermedad. Y le pregunta si aún sabiéndolo se casaría con ella, y Efraín contesta sin dudarlo que sí. Entonces el padre le dice que María, después de haberle amado desde niña, le ama ahora de tal manera que esas emociones tan intensas y nuevas para ella son las que, según el doctor, han hecho aparecer los síntomas de la enfermedad. Así que le dice que su amor necesita precauciones y le hace prometer que no le va a prometer nada a María precisamente para protegerla. Y además le hace prometer a él que no hablará a María del peligro que la amenaza, ni le revelará nada de lo que esa noche han hablado entre ellos. Efraín acepta. Creyendo yo concluida nuestra conferencia, me puse en pie para retirarme, pero él, volviendo a ocupar su asiento e indicándome el mío, reanudó su discurso así. Hace 4 días que recibí una carta del señor de M pidiéndome la mano de María para su hijo Carlos.
Da 15 días de término para aceptar o no su propuesta, durante los cuales vendrán a hacernos una visita que antes me tenían prometida. 10 días después de esta conversación, Efraín no se siente capaz de cumplir los deseos de su padre y, preocupado con la propuesta de matrimonio hecha por Carlos, busca toda clase de pretextos para alejarse de la casa. Pasa aquellos días encerrado en su cuarto o vagando a pie por los alrededores. Una mañana entra su madre en su cuarto y, sentándose a la cabecera de la cama, le dice que no puede seguir así. Le dice que su conducta es cruel con todos, pero especialmente con María, y le pregunta qué le causa esa profunda tristeza. María, señora, le respondí, debe ser completamente libre para aceptar o no la suerte que le ofrece Carlos. Y yo, como amigo de él, no debo hacerle ilusorias las esperanzas que fundadamente debe de alimentar de ser aceptado. La madre no entiende cómo ha podido imaginar tal cosa, que es muy injusto, y entonces le dice que el doctor asegura que el mal de María no es el que sufrió su madre. Si es así, no hay temor con sus emociones y Efraín podrá volver a ser con ella como antes. La madre le dice que debe decirle a María algo que baste para justificar su despego de los últimos días, sin faltar a las órdenes de su padre. Efraín le dice que sabe que ha incurrido en un error, que tal vez le ha hecho sufrir más a él que a ella y que debe remediarlo. Le promete que lo hará antes de 2 días. Efraín se prepara para ir a ver a Edmigdio, uno de sus amigos de una hacienda cercana. Ve a María, que al pie de su ventana entrega a Emma un manojo de flores. Efraín la saluda con alegría y ella, palideciendo instantáneamente, corresponde cortada al saludo y un clavel que tiene en la boca se le cae. Cuando María le da todas las flores, Efraín le dice que se las cambia todas por las que tenía en la boca. Se inclinó entonces para tomarlo y me lo entregó sin mirarme. Estrechéle a María la mano con que entregaba el clavel deseado. Alzó los ojos para verme con la más arrobadora expresión que pueden producir, al combinarse en la mirada de una mujer, la ternura y el pudor, la reconvención y las lágrimas. A la vuelta, Efraín se prepara para salir de caza, pero se encuentra la casa alterada por la próxima visita de Carlos y su padre. Efraín va a su habitación para preparar la escopeta. Lleva en la mano una caja de pistones y cuando de pronto se cruza con María, los pistones se le caen. María, sin mirarle, le da las buenas tardes, se arrodilla y se pone a recoger los pistones. Efraín le dice que ya lo hará él, pero ella sigue. Cuando los recogen todos, Efraín le dice que le debe una explicación y que habrá pensado muy mal de él en esos días. María le contesta que lo que querría saber es por qué ha hecho eso, pero que a la vez le da miedo saberlo, que ella no le ha dado motivo, pero que como parece que está contenta otra vez, ella también está contenta. Yo no merezco que seas tan buena como eres conmigo. He sido injusto contigo y si lo permitieras, te pediría de rodillas que me perdonaras. ¿Vivirás convencida de que te quiero con toda mi alma?, le dije en voz baja y conmovida. María le contesta que sí, y casi tocándole los labios con una de sus manos para indicarle que no hable, da algunos pasos hacia el salón. En su sonrisa hay tal dulzura y tan amorosa languidez en su mirada que Efraín la mira extasiado. En la época en la que Isaacs componía a María, muchos escritores colombianos cultivaban el género del costumbrismo, siguiendo los modelos de Mesonero Romanos, Estebáñez Calderón y Larra. Esta modalidad literaria alcanzó su cumbre en Colombia entre los años 1860 y 1870, cuando sus exponentes más afamados eran los miembros de la célebre tertulia llamada El Mosaico. La prosa de Jorge Isaac en María es de las más artísticas de su tiempo. Su estilo suele ser musical y pictórico, a la vez que preciso y de mucha fuerza expresiva. Sin embargo, las descripciones y las porciones narrativas se destacan más por su viveza y naturalidad que por los diálogos. Las partes que describen a María se distinguen por su poesía, una cualidad atribuible al afecto de Isaac por su heroína. Al día siguiente, al amanecer, Efraín toma el camino de la montaña. La caza es extraordinaria porque Efraín consigue abatir a un tigre que se movía por las cercanías y había matado ya algunos corderos. Por instancia de los montañeses, permanece con ellos hasta las 4 de la tarde, hora en que, después de larguísimas despedidas, se pone en camino. Muy cerca ya de la casa, nota que la familia está aún en el comedor y se da cuenta de que Carlos y su padre ya han llegado. Así que salta por el huerto para llegar a su cuarto sin ser visto. Carlos en casa, pensé. Este es el momento de prueba de que habló mi padre. Carlos habrá pasado un día de enamorado, en ocasión propicia para admirar a su pretendida.
Que no pueda yo hacerle ver a él cuánto la amo. No poder decirle a ella que seré su esposo. Este es un tormento peor de lo que yo me había imaginado. Cuando Efraín entra en el comedor, María está allí, pero apenas tienen tiempo para cambiar un saludo y una sonrisa. Efraín da un estrecho abrazo a Carlos. El señor M estrecha cordialmente en sus manos las de Efraín. Emma le dice que Carlos ha ido preparado para hacer una cacería de venados. Carlos le enseña su escopeta y luego le hace 1000 preguntas sobre sus condiscípulos, vecinas y amigas de Bogotá. Recuerdan su vida juntos de estudiantes. Carlos ha regresado al Cauca 8 meses antes que Efraín. En la cena, el padre de Efraín preside la mesa. Hay un asiento vacío al lado de Emma y otro asiento libre al lado de María. María, sin mirarme, apoyó una mano en la silla que tenía inmediata, como solía hacerlo para indicarme, sin que lo comprendiesen los demás, que podía estar cerca de ella. Dudando quizá ser entendida, buscó instantáneamente mis ojos con los suyos, cuyo lenguaje en tales ocasiones me era tan familiar. No obstante, ofrecí a Carlos la silla que ella me brindaba y me senté al lado de Emma. María, resentida con Efraín, esquiva mirarle. Está más bella que nunca, ligeramente pálida. La conversación se hace general. Emma le pregunta a Efraín, casi en secreto, por qué ha preferido aquel asiento. Efraín le contesta que así debe ser, y ella le mira con extrañeza. Cuando pasan al salón, Carlos coge la guitarra y pregunta a Emma y a María si son aficionadas al baile. María le responde que nunca ha bailado, y entonces Carlos le dice a Efraín que cómo no ha enseñado a las chicas a bailar, siendo él tan buen bailarín, y habla de la mujer que le enseñó. Carlos toca una contradanza que Efraín tiene motivos para no olvidar, y Carlos le pregunta qué le recuerda. Efraín no sabe por dónde salir mientras María se fija en él y se da cuenta de que está contrariado. Luego, Carlos canta y suplica a Emma y a María que canten también. Efraín le pregunta a María si no hay nada que le guste cantar, y ella, sonriendo, feliz, dice que las hadas. Los versos de esa canción los ha compuesto Efraín. Sorprendíme, y me parecieron bellas y sentidas mis malas estrofas. Terminada la última, María apoyó la frente en el hombro de Emma, y cuando la levantó, entusiasmado, murmuré a su oído el último verso. Las hadas templan mi laúd, ellas me han dicho que conmigo sueñas, que me harán inmortal si me amas tú. Esa noche es Carlos el que duerme en el dormitorio de Efraín y él tiene que dormir con sus hermanos pequeños. Eso sí, su madre se lleva las flores que María le deja cada día para que no estén al alcance de otro. Al día siguiente, la madre de Efraín le dice que quiere hablar con él. Le cuenta que el padre ha dicho que hay que contar a María la pretensión de Carlos. Efraín dice que María no es aún su prometida y que tiene libertad para decidir lo que le parezca, pero la madre teme que María piense que ellos no aceptan el amor entre Efraín y ella. Revelémosle a María el secreto que mi padre ha impuesto sobre el consentimiento que me tiene dado de ver en ella a la que debe ser mi esposa. Yo le ofrezco a usted que seré prudente y que nada dejaremos notar a mi padre que pueda hacerle comprender esta infidencia necesaria. María entra tranquila en la habitación y la madre le dice que quiere hablar con ella. La madre le dice que va a hablar como hablaría a su hija Emma y le cuenta que el señor M ha pedido su mano para su hijo Carlos. María se queda de piedra. Hace un movimiento involuntario para ponerse en pie, pero volviendo a caer en su asiento se cubre el rostro con las manos y solloza. La madre le pregunta qué debe decirle. María le contesta que deberían haberle dicho ya que ella no puede, que no. Y luego María le pregunta si todos sabían que se lo iba a preguntar. La madre le contesta que todos menos Emma. María entonces le repite que por qué le propone eso, y la madre le contesta que porque era necesario que ese no saliera de sus labios, aunque todos supusieran que lo daría. Especialmente Efraín, al que esto, le dice la madre, le ha causado mucho dolor y muchos desvelos. María exhala un débil grito y, dejando caer la cabeza sobre el regazo de la madre, se queda inmóvil. Luego vuelve a enderezarse lentamente, y en ese momento es cuando la madre le cuenta lo que Efraín le ha prometido a su padre. Las mejillas de María se tiñeron al oír esto del más suave encarnado. Sus ojos estaban clavados en el suelo. ¿Por qué le exigía eso? ¿Acaso tengo yo la culpa? ¿Hago mal, pues? ¿No estoy yo buena ya? ¿No creen que no volveré a sufrir nada? ¿Cómo puede Efraín ser causa de mi mal? ¿Qué debo hacer? Yo hago ya todo cuanto quieran. La madre le dice
que cuando le haga Carlos la propuesta debe decirle, conservando toda la serenidad que le sea posible, que no puede aceptar su oferta, aunque mucho le honra, porque es todavía muy niña y que le causa verdadera pena dar esa negativa. Mostrando en la expresión de su rostro la más acendrada ternura, María cruza apresuradamente el aposento y desaparece tras las cortinas de la puerta que conduce a su habitación. Efraín y Carlos se van de caza. Uno de los criados, Braulio, se ocupa de las armas. Desayunan y se van. Todo va bien hasta que Carlos dispara al venado y, aunque tiene un tiro perfecto, no le da. Se queda muy frustrado y Efraín descubre al final que Braulio no le había cargado bien la escopeta para vengarse de una broma que le hizo Carlos sobre sus perros. Efraín le dice a Braulio que ha hecho mal. Hasta entonces ha conseguido que Carlos no le haga confidencia alguna sobre las pretensiones que le ha llevado a casa. Efraín se escabulle y se va a los aposentos de su madre. María se está en el costurero con su falda de muselina blanca, la cabellera sin trenzar aún en bucle sobre los hombros. Juan, el pequeño, se ha quedado dormido y María se acerca para cogerle en brazos y llevarlo a la cama. Yo lo estaba alzando ya en mis brazos y María lo esperaba en los suyos. Besé los labios de Juan entreabiertos y purpurinos y, aproximando su rostro al de María, posó ella los suyos sobre esa boca que sonreía al recibir nuestras caricias y lo estrechó tiernamente contra su pecho. Cuando vuelve María, Efraín le pregunta si ha hablado con su madre sobre cierta propuesta de Carlos. María le contesta que sí, sin mirarle. ¿Qué te ha dicho? Muchas cosas. ¿Cuáles? Esas que usted aprobó que ella me dijera. ¿Yo? ¿Y por qué me tratas de usted hoy? ¿No ve que es porque algunas veces me olvido? Di las cosas de que te habló mi madre. Si ella no me ha mandado que las diga, pero lo que yo le respondí sí se puede contar. Bueno, a ver. Le dije que tampoco se pueden decir esas. Ya me las dirás en otra ocasión, ¿no es verdad? Sí, hoy no. Mi madre me ha manifestado que estás animada a contestarle a él lo que debes, a fin de que comprenda que estimas en lo que vale el honor que te hace. María se queda callada, mirándole fijamente sin responderle. Luego baja los ojos y se pone a hacer cosas. En sus pestañas brillan lágrimas. Solo le pide a Efraín que esté cerca de ella cuando Carlos se lo pida. Todos se reúnen y salen a pasear por el jardín. Carlos parece buscar el momento. María intenta detenerse. En sus miradas a la madre y a Efraín hay casi una súplica. Efraín prefiere no mirarla y María se da cuenta entonces del tormento a que está sujeto. Y al final, Carlos empieza a hablar con María. Efraín solo oye retazos de la conversación. Habría sido mejor que usted hablase solamente con ellos. Sé estimar el honor que usted... Esta negativa... Carlos está desconcertado. Don Jerónimo se acerca en ese momento con el padre de Efraín. María se suma al grupo de Efraín con el pretexto de ayudar a Juan a coger unas moras. Efraín se acerca a Carlos y le propone bajar un poco más por la vega para ver un bello remanso. El padre de Efraín toma la mano de María para ponerla en su brazo, dejando al señor de M llevar a la madre y a Emma. Todos les siguen de vuelta a casa. Cuando van juntos, el padre le pregunta a María qué ha pasado y María se lo cuenta. El padre se ríe y le pregunta si no quiere casarse nunca, si no tiene ya visto a algún novio. Y María le dice que sí, muy asustada. Entonces el padre le pide que le cuente cómo es ese afortunado. María temblaba sin atreverse a responder una palabra más cuando mi padre continuó diciéndole: él te acabará de merecer. Tú querrás que sea un hombre de provecho. Vamos, confiésamelo. ¿No te ha dicho que me lo ha contado todo? Carlos y su padre se van a la mañana siguiente, pero antes Carlos y Efraín tienen una conversación y se cuentan toda la verdad. Carlos se admira de la caballerosidad de Efraín. Seguirán siendo amigos. Todo vuelve a la normalidad tras la partida de los invitados. 2 noches después, Efraín y María pasean cerca de la casa. Efraín de pronto le pide un mechón de su pelo para tenerlo de recuerdo. Esa misma noche, María se lo da, pero a cambio le pide un mechón del suyo para guardarlo en el mismo guardapelo en el que tienen los de su madre. A la mañana siguiente, Efraín y su padre se van de nuevo a recorrer las haciendas. Esa noche llega un criado al que han enviado a la ciudad para recoger una correspondencia importante. El padre revisa las firmas de algunas cartas y al final encuentra la que más le importa. Tomó en la carta y con los labios contraídos, mientras devoraba el contenido con los ojos, concluyó la lectura y arrojó el papel sobre la mesa diciendo: ese hombre me ha muerto. Lee esa carta. Al cabo,
sucedió lo que tu madre temía. El padre acaba de sufrir una pérdida económica que le deja en muy mala posición. Alguien le ha traicionado. El padre le pide a Efraín que se lo oculten a la madre. Cuando vuelven a casa, María le pregunta a Efraín qué estaba haciendo la noche anterior a las 10, y María le cuenta que ella estaba sentada con la madre en el corredor cuando oyeron cómo sonaban las hojas de la ventana del cuarto de Efraín, y cuando subieron a cerrarlas, vieron una ave negra de tamaño como el de una paloma muy grande que dio un chillido terrible y se fue volando. Efraín se queda helado. Lo que ella me contaba había pasado a la hora misma en que mi padre y yo leíamos aquella carta malhadada, y el ave negra era la misma que me había azotado las sienes durante la tempestad de la noche en que a María le repitió el acceso, la misma que, sobrecogido, había oído zumbar ya algunas veces sobre mi cabeza al ocultarse el sol. Al día siguiente, Efraín decide que le va a pedir a su padre quedarse en la hacienda, ayudándole en vez de viajar a Europa, ya que las cosas van mal. Pero el padre empieza de pronto a encontrarse mal. La fiebre le sube y empieza a delirar. Avisan al doctor. En sus delirios, el padre habla de cartas y se queja de un hombre. Después de 3 días, la fiebre resiste aún a todos los esfuerzos del médico para combatirla. Los síntomas son tan alarmantes que el médico les dice que va a intentar una sangría y si no responde, se teme lo peor. El padre entra en una crisis en la que pierde la cabeza, pero poco a poco empieza a reaccionar a los remedios del médico. Pasados 10 días, el padre está aún convaleciente, pero la alegría ya ha vuelto a la casa. Y cuando Efraín cree que su padre está lo suficientemente bien, le plantea la idea de no marcharse y evitar así el gasto que va a ocasionar su estancia en Europa y sus estudios. Pero el padre le contesta que no, que el dinero para eso está a salvo y que sus estudios serán una semilla que dará frutos en el futuro. Vete tranquilo. Estoy seguro de que a tu regreso ya habré conseguido llevar a cabo con fortuna los proyectos que tengo para pagar lo que debo. Tu posición será pues muy buena dentro de 4 años y María será tu esposa. E inmediatamente empieza a dictar a Efraín una carta en la que avisa al amigo que va a acompañar a Efraín a Europa que su hijo estará listo para marchar a Cali el 30 de enero. María, al oírlo, se queda lívida y se pone a temblar de tal manera que el té que está a punto de servir se vierte. Los padres tratan de consolar a Efraín y a María y al final el padre le pregunta a María si promete a Efraín ser su esposa cuando él regrese de Europa. María, en silencio, busca los ojos de Efraín. Si él lo quiere así. Efraín le contesta que claro que lo quiere así, que ella lo sabe, y entonces el padre le recuerda a María una promesa que le ha hecho y le pide que se la diga a Efraín. Con la condición de que se vaya contento cuanto es posible, que estudie mucho para volver pronto, que me ame siempre así. Pasados unos días, Efraín y María apenas se toman la libertad de pasear algunas veces solos en el jardín y en el huerto. Una tarde, María se detiene delante de un rosal recién sembrado y le dice que si la olvida, no florecerá, pero que si sigue siendo como es, dará las más lindas rosas. Efraín sonríe enternecido por tanta inocencia, y luego María le enseña una mata de azucenas de la montaña que ha sembrado justo en el lugar donde encontró el ramillete que tiró Efraín. Mi padre había resuelto ir a la ciudad antes de mi partida, tanto porque los negocios lo exigían urgentemente, como para tomarse tiempo allá para arreglar mi viaje. El 14 de enero, víspera del día en que debía dejarnos a las 7 de la noche, y después de haber trabajado juntos algunas horas, hice llevar a su cuarto una parte de mi equipaje que debía seguir con el suyo. María le ayuda a hacer el equipaje mientras intenta controlar la emoción. Ha prometido a todos no llorar. Efraín se la encuentra en la baranda del corredor. Hablan de cómo serán sus vidas cuando él vuelva. Ella dice que no se acostumbra a la idea de ser su mujer después de soñarlo tanto tiempo, que no puede imaginarse cómo serán. Entonces Efraín le saca del dedo anular de la mano izquierda una sortija en que están grabadas las 2 iniciales de los nombres de sus padres y le dice que se la devolverá el día de la boda. Y luego Efraín le da una alianza que le dio su madre cuando se fue al colegio. Por dentro del aro están los nombres de Efraín y María. Algo oscuro como la cabellera de María y veloz como el pensamiento cruzó por delante de nuestros ojos. María dio un grito ahogado, cubriéndose el rostro con las manos. El ave negra. A las 11 de la noche del 29 de enero, Efraín se separa de la familia y de María en el salón.
vela en su cuarto hasta que oye al reloj dar la 1 de la mañana, primera hora de aquel día tanto tiempo temido. Vestido, se recuesta en la cama cuando dan las 2. Un pañuelo de María, fragante aún con el perfume que siempre usa ella, ajado por sus manos y humedecido con sus lágrimas, recibe sobre la almohada las que ruedan de los ojos de Efraín como de una fuente que jamás se agota. Un estremecimiento nervioso le despierta 2 o 3 veces. Entonces su mirada recorre el cuarto ya desmantelado y en desorden por los preparativos del viaje. No son las 5 todavía, cuando después de esmerarse en ocultar las huellas del insomnio, Efraín se pasea en el corredor oscuro aún. Muy pronto ve brillar luz en las rendijas del aposento de María. Era llegado el momento de reunir todas mis fuerzas. Mis espuelas resonaron en el salón, que estaba solo. Empujé la puerta entornada del costurero de mi madre, quien se lanzó del asiento en que estaba a mis brazos. Ella conocía que las demostraciones de su dolor podían hacer flaquear mi ánimo, y entre sollozo y sollozo trataba de hablarme de María y de hacerme tiernas promesas. Todos humedecen su pecho con el llanto. Emma, que ha sido la última, al deshacer el abrazo le señala la puerta del oratorio y Efraín entra en él. María está sentada en la alfombra. Da un débil grito al verle, volviendo a dejar caer la cabeza destrenzada sobre un asiento. Le oculta así el rostro. Alza la mano derecha para que Efraín la tome. Medio arrodillado, Efraín la baña en lágrimas y la cubre de caricias. Sus labios descansan sobre su frente. María, sacudiendo estremecida la cabeza, hace ondular los bucles de su cabellera y, escondiendo la cara en el pecho de Efraín, se desmaya. Emma, que acaba de entrar, la recibe inanimada en su regazo y le pide a Efraín con ademán suplicante que se aleje. Aunque Jorge Isaacs tituló su novela María, el verdadero protagonista de la obra es Efraín. Desde las páginas iniciales se hace evidente que la acción girará alrededor del narrador y además la novela está narrada en primera persona. Si el carácter de Efraín deriva primordialmente del de su creador, el de María proviene principalmente de la tradición literaria. Por ello, Efraín tiene una personalidad completa, integrada por virtudes y defectos. El nimbo de perfección que rodea a María le quita un poco de calor humano. El hecho de que pertenezca a una larga serie de heroínas literarias hace difícil que se escape a la clasificación de un tipo en vez de ser un carácter de personalidad propia. Hacía 2 semanas que estaba yo en Londres y una noche recibí cartas de la familia. Rompí con mano trémula el paquete, cerrado con el sello de mi padre. Había una carta de María. Antes de desdoblarla, busqué en ella aquel perfume demasiado conocido para mí de la mano que la había escrito. Aún lo conservaba. En sus pliegues iba un pedacito de cáliz de azucena. Durante un año, Efraín tiene 2 veces cada mes cartas de María. Las últimas están llenas de una melancolía tan profunda que, comparadas con ellas, las primeras parecen escritas en sus días de felicidad. Efraín siempre le contesta diciéndole que esa tristeza destruirá su salud. Ella le dice que será feliz cuando le vea de nuevo y que desde entonces no podrá jamás estar triste porque estará siempre a su lado. La carta que contiene esas palabras es la única de María que Efraín recibe en 2 meses. En los últimos días de junio, una tarde, se presenta el señor A, el amigo de su padre con el que hizo el viaje a Europa. Le lleva cartas de su casa, pero tiene en la cara un gesto siniestro que hace temblar a Efraín. El señor A le dice que tiene que disponer su regreso a América. En la primera persona en quien piensa Efraín es en su madre, pero el señor A le dice que su madre está bien, que nadie ha muerto. Entonces Efraín piensa que es María quien está mal, y el señor A se lo confirma y le dice que ella vivirá si Efraín llega a tiempo. Efraín abre la carta de María. Vente pronto o me moriré sin decirte adiós. Al fin me consienten que te confiese la verdad. Hace 1 año que me mata hora por hora esta enfermedad de que la dicha me curó por unos días. Si no hubieran interrumpido esa felicidad, yo habría vivido para ti. Si vienes, si vendrás, porque yo tendré fuerza para resistir hasta que te vea. Si vienes, hallarás solamente una sombra de tu María, pero esa sombra necesita abrazarte antes de desaparecer. Si vienes, yo me alentaré. Si vuelvo a oír tu voz, si tus ojos me dicen un solo instante lo que ellos solos sabían decirme,
Yo viviré y volveré a ser como antes era. Yo no quiero morirme. Yo no puedo morirme y dejarte solo para siempre. 2 horas después, Efraín sale de Londres. Desde Panamá cruza por el Pacífico en el Emilia López. Fondea en la bahía de Buenaventura, ya en Colombia. Efraín contempla las montañas y siente renacer la esperanza. 17 meses antes se ha despedido de ellas. Ha recibido una carta de María en Panamá. La noticia de tu regreso ha bastado a volverme las fuerzas. Ya puedo contar los días, porque cada uno que pasa acerca más a aquel en que he de volver a verte. Quieren que vayamos a la ciudad porque dicen que allá podrán asistirme mejor los médicos. Yo no necesito otro remedio que verte a mi lado para siempre. Su amigo Lorenzo ha ido a recogerle al puerto. Le dice que María estaba mejor cuando él salió de casa, pero Lorenzo lleva ya 2 semanas en Buenaventura. Lorenzo es un compañero fiel del padre de Efraín en los viajes frecuentes que hizo durante su vida comercial. Es amado por toda la familia y goza en la casa fueros de mayordomo y consideraciones de amigo. Salen esa misma tarde, remontan el río y desde allí las selvas de las riberas van ganando en majestad. Los grupos de palmeras se hacen más frecuentes, la navegación se hace cada vez más penosa. Llegan a San Cipriano, donde pasan la noche. A las 4 de la madrugada se vuelven a embarcar en la canoa. Aún tardan 2 días más en atravesar el territorio. Por primera vez, después de mi salida de Londres, me sentía absolutamente dueño de mi voluntad para cortar la distancia que me separaba de María. La certeza de que solamente me faltaban por hacer 2 jornadas para terminar el viaje hubiera sido bastante a hacerme reventar durante ellas 4 mulas como la que cabalgaba. Y al fin divisa el Valle del Cauca. Pero la familia está en Cali. Las últimas noticias dicen que María anoche seguía muy mal. Lorenzo parece conmovido al contárselo. Efraín monta temblando en el caballo que le presenta ensillado y cabalga tan rápido como puede. Tiene que reunir todo su valor para llamar a la puerta de la casa. Un paje le abre. Efraín recorre precipitadamente el zaguán y parte del corredor que le separa de la entrada al salón. Está oscuro. Entonces oye un grito y se siente abrazado. Cree que es María y empieza a besarla y a acariciarla, pero es su hermana Emma, que desprendiéndose del abrazo, cae sobre el sofá. Vestía de negro, y la luna acababa de bañar su rostro lívido y regado de lágrimas. Se abrió la puerta del aposento de mi madre en ese instante. Ella, balbuciente y palpándome con sus besos, me arrastró en los brazos al asiento donde Emma estaba muda e inmóvil. Efraín pregunta gritando dónde está, y su madre, con el más hondo acento de ternura, le abraza mientras le dice que María está en el cielo. Algo como la hoja fría de un puñal penetró en mi cerebro. Faltó a mis ojos luz y a mi pecho aire. Era la muerte que me hería. Ella, tan cruel e implacable. ¿Por qué no supo herir? Efraín no recuerda los siguientes días. Solo que estaba acostado y no conseguía despertar de esa pesadilla. Cuando lo hace, ve a su madre y le pregunta si es verdad, y ella, sin responderle, reclina la frente en el almohadón, uniendo sus cabezas. Poco después se acerca silencioso su padre y le estrecha la mano mientras se enjuga los ojos sombreados por el insomnio. La madre, Eloísa y Emma se turnan aquella noche para velar cerca del lecho de Efraín, después de que el doctor se retire prometiendo una lenta pero positiva reposición. Emma sabía lo único que me faltaba saber: la historia de sus últimos días, sus últimos momentos y sus últimas palabras. Sentía que para oír esas confidencias terribles me faltaba valor, pero no pude dominar mi sed de dolorosos pormenores. Emma va exprimiendo lentamente toda la amargura de las postreras confidencias de María para Efraín. En la mañana que siguió a la tarde en que María le escribió su última carta, Emma, después de haberla buscado inútilmente en su alcoba, la halló sentada en el banco de piedra del jardín. Había llorado. Emma quiso sacarla del jardín. María se detuvo en la orilla del arroyo y, mirando en torno suyo, apoyó la frente en el seno de Emma. Yo no quiero morirme sin volver a verlo aquí.
Durante el día se la vio más triste y silenciosa que de costumbre, y por la tarde le dijo a Emma que necesitaba que ella supiera todo antes que le fuera imposible decírselo, que quería dejarle cuanto poseía, las cartas de Efraín, las flores secas, el guardapelo con sus cabellos y los de su madre, la sortija que le dio Efraín en vísperas de su viaje, y le pidió que en su delantal azul envolviera sus trenzas. De pronto, María dejó de hablar y temblaba en los brazos de Emma. Ya no respondió. Todos los esfuerzos del médico fueron infructuosos y a la mañana siguiente se declaró impotente para salvarla. El anciano cura de la parroquia acudió a las 12 al llamamiento que se le hizo. A las 5 de la tarde, Maín, que permanecía a la cabecera pulsando constantemente a María, se puso en pie, y sus ojos humedecidos dejaron comprender a mi padre que había terminado la agonía. Sus sollozos hicieron que Emma y mi madre se precipitasen sobre el lecho. Cuando la madre se convenció de que María había muerto, ante su cadáver, bañado por la luz de la tarde que penetraba en la estancia por una ventana que acababan de abrir, empezó a llorar y a llamarla a voces, preguntándose qué le diría a Efraín. Ya en el oratorio, sobre una mesa enlutada, vestida de gro blanco y recostada en el ataúd, mostraba en su rostro algo de sublime resignación. Así la vio Emma a las 3 de la madrugada al acercarse a cumplir el más terrible encargo de María, cortar sus trenzas. Braulio, José y 4 peones más condujeron al pueblo el cadáver, cruzando esas llanuras y descansando bajo aquellos bosques por donde en una mañana feliz pasó María a mi lado, amante y amada. Mi padre y el cura seguían paso ante paso el humilde convoy. 2 meses después de la muerte de María, el 10 de septiembre, Efraín oye a Emma contarle lo que pasó. Es de noche ya, y el pequeño Juan duerme sobre las rodillas de Efraín, una costumbre que ha adoptado desde su regreso, porque acaso adivina instintivamente que Efraín procura reemplazarle en parte el amor y los maternales cuidados de María. Emma le entrega la llave del armario en que están guardados en la casa de la sierra los vestidos de María y todo aquello que más especialmente había ella recomendado se guardara para él. A la madrugada del día que siguió a esa noche, me puse en camino para Santa Rita, en donde hacía 2 semanas que permanecía mi padre, después de haber dejado prevenido todo lo necesario para mi regreso a Europa, el cual debía emprender el 18 de aquel mes. El 12, a las 4 de la tarde, Efraín se despide de su padre. Cuando le abraza, tiene en las manos un paquete sellado y entregándoselo le dice que contiene la última voluntad de Salomón, el padre de María, y la dote de su hija. Con emoción, le pide perdón por haberle alejado de ella, y ambos se abrazan, profundamente conmovidos. Inolvidable y última noche pasada en el hogar donde corrieron los años de mi niñez y los días felices de mi juventud. La medianoche encuentra a Efraín velando en su cuarto. Todo está allí como él lo ha dejado. Allí abre el paquete de las cartas que le ha dado Emma, con las trenzas de María en sus manos y recostado en el sofá en que Emma le escuchó sus últimas confidencias, da las 2 el reloj. Esa noche, Efraín sueña que María ya es su esposa. Ese casto delirio será el único deleite de su alma. María vestía un traje blanco vaporoso y llevaba un delantal azul como si hubiese sido formado de un jirón de cielo, un delantal que tantas veces ayudó a Efraín a llenar de flores y en el que encontró envueltos sus cabellos. En el sueño, María entreabrió cuidadosamente la puerta de su cuarto y, procurando no hacer ni el más leve ruido con sus ropajes, se arrodilló sobre la alfombra al pie del sofá. Después de mirarle sonriendo, tocó la frente de Efraín con sus labios. Esperé inútilmente que oprimiera mis labios con los suyos. Sentóse en la alfombra, y mientras leía algunas de las páginas dispersas en ella, tenía sobre la mejilla una de mis manos que pendía sobre los almohadones. Sintiendo ella animada esa mano, volvió hacia mí su mirada llena de amor, sonriendo como ella sola podía sonreír. Atraje sobre mi pecho su cabeza y, reclinada así, buscaba mis ojos, mientras le orlaba yo la frente con sus trenzas sedosas o aspiraba con deleite su perfume de albahaca. Un grito de Efraín interrumpe aquel sueño.
La lámpara se ha consumido. Por la ventana entra el viento frío de la madrugada. Sus manos están yertas y oprimen las trenzas de María, único despojo de su belleza, única verdad de ese sueño. En la tarde de ese día, durante el cual había visitado yo todos los sitios que me eran queridos y que no debía volver a ver, me preparaba para emprender viaje a la ciudad, pasando por el cementerio de la parroquia donde estaba la tumba de María. En el oratorio, de rodillas, llorando, ora por el alma de aquella a quien tanto ha amado. A pocas manzanas de la casa, Efraín se detiene antes de emprender la bajada para ver una vez más aquella mansión querida y sus contornos. De las horas de felicidad que en ella ha pasado, solo lleva consigo el recuerdo. De María, los dones que le ha dejado al borde de su tumba. Llega entonces Mayo, su perro. Fatigado, se detiene a la orilla del torrente. 2 veces intenta vadearlo y ambas veces tiene que retroceder. Se sienta sobre el césped y aúlla tan lastimosamente como si sus alaridos tuviesen algo de humano, como si con ellos quisiera recordar a Efraín cuánto le ha amado y regañarle por abandonarle en su vejez. A la 1:30 me desmontaba a la portada de una especie de huerto, aislado en la llanura y cercado de Palenque, que era el cementerio de la aldea. Atravesé por en medio de las malezas y de las cruces de leño que se levantaban sobre ellas. El sol, al ponerse, cruzaba el ramaje enmarañado de la selva vecina con algunos rayos que amarilleaban sobre los zarzales y en los follajes de los árboles que sombreaban las tumbas. Al dar la vuelta a un grupo de corpulentos tamarindos, Efraín queda enfrente de un pedestal blanco y manchado por las lluvias, sobre el que se eleva una cruz de hierro. Se acerca. En una plancha negra que las adormideras medio ocultan ya, empieza a leer: María. Aquel monólogo terrible del alma ante la muerte, del alma que la interroga, que la maldice, que le ruega, que la llama. Demasiado elocuente respuesta dio esa tumba fría y sorda, que mis brazos oprimían y mis lágrimas bañaban. Es hora de partir. Efraín se pone en pie. Vuelve a abrazarse a los pies de ella para darle a María y a su sepulcro un último adiós. Cuando ya ha montado, el revuelo de un ave que pasa sobre su cabeza da un graznido siniestro y conocido. La vi volar hacia la cruz de hierro y, posada ya en uno de sus brazos, aleteó repitiendo su espantoso canto. Estremecido, partí a galope por en medio de la pampa solitaria, cuyo vasto horizonte ennegrecía la noche. Y así les hemos contado María, de Jorge Isaacs. Hemos seguido la edición de la editorial Cátedra, con edición de Donald McGrady, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Laura Carrero del Tío, y la participación de Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Diseño sonoro de Julia García Soto. Y en las redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.